Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, Miss, escucha. Sí se Muy, escucha, Miss. muy bien, chicos. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos trabajado en clase. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué tema hemos hablado? ¿Qué tema hemos desarrollado? Sobre los verbos, Miss. Ya hemos hablado sobre los verbos. ¿De qué más? Miss, del verbo infinitivo y raíz. Ya, muy bien. ¿Cómo determinar la raíz de un término, verdad? Sí, Miss. Ya, ¿de qué más? ¿Cómo expresan los estados de los verbos Ujú. ser y estar? Muy bien. El verbo, su definición más conocida, ¿cuál es? Ser, estar, No, la definición. ¿Qué es el verbo? son los que expresan acciones Son aquellos que expresan acciones, ¿cierto? y estados. Y como dijo su compañera, exacto, manifiestan estados. No Estados. solamente acciones, sino también estados. ¿Ya? Estado, ser o estar. ¿Cuántos accidentes gramaticales tiene el verbo? Perdón, ¿cuántos qué? ¿Cuántos accidentes gramaticales tiene el verbo? Mejor dicho, el lugar. Ah, ya, con tres. ¿Tres Ar, nada er, más? ir. No, esas son las conjugaciones del verbo. Claro está que es ar, er, ir, para yo poder determinar, ¿cierto? La raíz o desinencia de mi verbo. Pero el verbo tiene accidentes gramaticales. ¿Cuáles son ellos? Miss, ¿es primera persona, segunda persona, tercera persona? Ya, la persona es un accidente gramatical. ¿Cuál más? ¿Cuál más, chicos? ¿Cuál más será un accidente gramatical del verbo? Hablar, escuchar. Hablar, escuchar. A ver, el verbo tiene varias, se podría decir como funciones, ¿no? En cuanto, por ejemplo, es lo mismo decir Lucía escribía a decir Lucía escribe o Lucía escribió. ¿De qué accidente gramatical estoy hablando ahí? Pasado. No, pero ¿de qué accidente gramatical? No solamente estoy hablando de pasado. Estoy hablando de tiempo. No se le escuchó, Miss. ¿Cómo dijo? ¿Ya? Estoy hablando del tiempo. El verbo tiene tiempo, se conjuga en tiempo, ¿cierto? Ah, ¿De qué? presente, pasado y futuro. Exacto, ¿ya? Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, ellos escriben y él escribió, ¿qué accidente gramatical es? Presente.
No, a ver, escuchen, chicos, analicen la oración. Cuando yo digo, ellos escriben y él escribe, ¿de qué accidente gramatical estoy hablando? Miss, de tiempo. No, No, del tiempo hablé hace un momento. Ahí estoy en un solo tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia? que uno habla del presente y otro del pasado. No, no, estoy en el mismo tiempo. Yo ¿Cómo digo, fue la oración? ellos escriben y él escribe. Estoy en un solo Presente, tiempo. Ya, presente. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué accidente gramatical estoy haciendo uso ahí? de tercera persona. No. El accidente gramatical que estoy haciendo uso, chicos, es lo que es el número. Ellos, cuando yo me refiero a ellos, estoy hablando de una sola De persona o de varias. varias. De De varias. varias. Y si yo digo él escribe, De una sola persona. de una sola persona. ¿Varía o no? Sí, sí, varía por la cantidad. Pero en número, Ujú. ¿ya? En número. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Me parece que no me han entendido la clase y yo consulté antes de finalizar la clase y me dijeron, sí, sí le entendimos, todo claro. Mm. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, María irá a la playa en verano, ¿qué te estoy manifestando? Un futuro. Ya. Pero ¿qué accidente gramatical estaría haciendo usted ahí? Aparte del tiempo en futuro. O por ejemplo, cuando yo digo, espero que mis padres me traigan un regalo. O por ejemplo, cuando yo digo, necesito que estudies matemáticas. ¿Puede repetir, por favor, la oración? A ver, yo digo, María irá a la playa en verano. O cuando digo, espero que mis padres me traigan un regalo. O cuando digo, necesito que estudies matemáticas. ¿De qué Se está accidente hablando gramatical estoy haciendo uso? Miss, ¿está haciendo uso de singular y plural en primera, segunda y tercera persona? Ya, pero ahí aparte que estoy haciendo uso de otro accidente gramatical. Estoy haciendo del modo, chicos. Recuerden que el modo manifiesta que la actitud del hablante. Si yo te digo, María irá a la playa en verano, ¿qué estoy haciendo? Te estoy afirmando. Pues al afirmarte, estoy expresando una acción real, ¿cierto? Que tú lo puedes corroborar y que está en tercera persona, ¿no? Que estoy haciendo uso del modo indicativo. Ahora, cuando yo digo, espero que mis padres me traigan un regalo, estoy manifestando un deseo, una posibilidad. Modo subjuntivo.
Tivo. Y cuando yo digo, necesito que estudies matemáticas, modo imperativo. ¿Por qué? Porque es una petición, es una orden. ¿Me dejo entender? Chicas, ¿me dejé entender? ¿Se recordaron? Ujú. Entonces varía, ¿ya? El verbo tiene 5 accidentes gramaticales, ¿ya? No es como el sustantivo que posee 2, género y número. El verbo va a tener 5 accidentes gramaticales. Entonces, el verbo, ¿cuántos accidentes gramaticales tiene, chicas? Cecilia, Lucero, Leslie. ¿Cuántos accidentes gramaticales tiene el verbo? ¿Me escuchan, chicas? 3, Miss. 3. Acabo de mencionar que son 5 accidentes gramaticales. Son 5, ¿ya? Tiene persona, tiene tiempo, tiene número, tiene modo y tiene aspecto. El verbo tiene 5 accidentes gramaticales, ¿ya? Ahora, aparte de ello, tocamos el tema de el adjetivo. ¿Qué es el adjetivo, chicos? Son palabras que indican cualidades o características del sustantivo. Muy bien, indica cualidades o características. ¿Solamente cualidades y características? ¿Qué más manifiesta o qué más indica? También nos manifiesta estatus, ya cómo se encuentra, ya el sustantivo. Ahora, ¿qué clases de adjetivos hemos visto? Calificativos y determinativos. Ya tenemos adjetivo posesivo, ¿qué más? Indefinido, numerales. Numerales.
Muy bien. Por ejemplo, el adjetivo posesivo, ¿qué nos indica? Que posee algo, Miss. Que posee será poseer ya. Por ejemplo, a ver, con ejemplos me determinan. Un ejemplo en el que tú estés haciendo uso del adjetivo posesivo. Ese carro es mío, Miss. Ese carro es mío. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando yo hago uso de un adjetivo demostrativo, Mis activo demostrativo es, por ejemplo, mira, esta casa es mío, o mira esta moto, por ejemplo. excelente. Ahí, ¿cuál estaría cumpliendo la función de adjetivo demostrativo? ¿Qué palabra? Dentro de esa El oración, ¿qué palabra demostrativo, está cumpliendo la función de adjetivo demostrativo? demostrativo, la moto, por ejemplo, que lo muestras. No, a ver, tu oración está muy bien, pero ¿qué palabra cumple la función de ser adjetivo demostrativo? ¿Qué palabra será? Cuando tú me dices esta moto, ¿cuál será? Mira, profesora, No, mira, no. Cuando yo digo esta, porque recuerden, ¿qué nos indica el adjetivo demostrativo? ¿Qué nos da a conocer? ¿Qué nos indica, chicos? El adjetivo demostrativo. El adjetivo demostrativo, chicas, nos indica distancia, cercanía o lejanía de quién? Del sustantivo. ¿Ya? Ese es el adjetivo demostrativo. Entonces, si tu compañera me dice, esta moto es mía, ¿cuál es el adjetivo demostrativo? Esta. Esta. Exacto. El término esta. ¿Ya? Y a eso nos referimos. Ahora, un ejemplo con haciendo uso de adjetivo numeral. Puede ser que la semana tiene 7 días. Tiene 7 días, ¿ya? ¿Y cuál sería el adjetivo?
¿Tiene? No. ¿Cuál La determina? semana ¿Cuál tiene es? 7 días. ¿Cuál Días, sería? ¿Cuál? 7 días. 7 nada más. 7 es mi adjetivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tienen los adjetivos? ¿Al lado de quién siempre debe de aparecer un adjetivo? El sustantivo. Del sustantivo, porque si no aparece al lado del sustantivo, ¿qué función cumple? ¿De pronombre? Exacto, cumple la función de ser pronombre. Siempre debe de ir al lado de qué? De un De un sustantivo. sustantivo. Ahora, en los pronombres, ¿tenemos tipos de pronombres o no? ¿Qué es un pronombre? Sí, sí tenemos. Ya. ¿Qué es un pronombre? El pronombre es una palabra que reemplaza al sustantivo y cumple una misma función y puede tener el accidente gramatical del ¿Ya? ¿Qué género, es número y persona. género, número y persona? Muy bien. Pues el pronombre también tiene los mismos accidentes gramaticales del sustantivo, ¿cierto? Diferencia de que se habla de persona, ¿ya? Ahora, en los pronombres usamos los mismos tipos de los adjetivos, pero a diferencia de los adjetivos, los pronombres deben de ir siempre solos, no deben de ir al lado de un sustantivo. Sustantivo. ¿No, chicas? Muy bien, chicas. Hemos recordado lo que ya hemos trabajado y es fundamental, ¿ya? Tenerlo en cuenta. Si tienen dudas o consultas, lo recomendable es que ustedes me las hagan saber para poder absorberlas, ¿ya? Y no tener este inconveniente en cada clase, ¿ya? Ahora vamos a tocar el tema del texto. A ver, ¿qué me pueden determinar referente al texto? ¿Qué será un texto? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de un texto? El texto es un conjunto de ideas. Ya, un conjunto de ideas. ¿Qué más? ¿Qué más será? A ver, con sus propias palabras. ¿Qué más es un texto? Es que quieres hablar sobre algo que te ocurrió, o una historia. Ya, cuando yo quiero plasmar una historia, ¿solamente será ello un texto? Cuando yo quiero, ¿Perdón? ¿será ello nada más un texto? Cuando yo quiero manifestar solamente una historia, ahí nada más hablaré de un texto. No. ¿Cuándo más estoy hablando de un texto? Cuando también yo hablo de un texto. Chicas, Cuando hacemos una oración, Miss, ya cuando hacemos una oración. A ver, tu compañera me decía, cuando yo quiero contar una historia. Ahora, para yo hacer una historia, ¿qué más debo de tener en cuenta referente al texto?
¿Qué debo de ¿Cómo tener fue en la cuenta pregunta? para yo relatar o dar a conocer una historia? ¿Qué debo de tener en cuenta? Miss, la comunicación. Profesora, recoger información. ¿Qué? Ah, el Kevin. No, la moto se... A ver, cuando yo voy a dar a conocer, por ejemplo, un texto, chicas, siempre debo de guiarme de qué, de su estructura. Una vez que yo redacto un texto, al momento de leer, lo fundamental será todo. No, profesora. ¿Qué debo de sacar? Lo más importante, Ya, y a lo más importante de un texto, ¿cómo se le conoce? como estructura. Como estructura, no, como idea principal. La idea principal. Exacto, chicas. Hay que analizar. Ya, a ver, vamos a analizar estos tipos. A ver, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Dice que... A ver, entonces el día de hoy vamos a hablar del texto en específico de la lectura. ¿Ya? Cuando nosotros leemos, ¿sí? Va a ser constantemente incuestionable. ¿Por qué? Porque se va a colaborar en el desarrollo de las personas. Va a profundizar en cuanto a la personalidad, el proceso de socialización y a la adquisición de conocimiento. Sabemos muy bien que la lectura nos beneficia. ¿Por qué? Porque ya podemos conocer en base a la lectura la diversidad de temas. Para que nuestra lectura sea significativa y eficaz, debemos abordar de modo integral, que quiere decir de modo independiente, es decir, debemos entenderla como un proceso dinámico y cooperativo de decodificación. Recordemos, ¿qué es la decodificación? Chicas. Recordemos, ¿qué es la decodificación? ¿No recuerdan, chicas? Un ratito, Cecilia, Miss. Leslie. A ver, cuando nosotros hablamos de la decodificación, es la interpretación, ¿ya? Interpretación del texto.
procesos. ¿Por qué nos dice acá? Que la lectura va a ser un proceso dinámico y cooperativo de decodificación. ¿De qué? Que yo voy a interpretar imágenes, el idioma y las relaciones que vaya a tener el texto. Yo las voy a interpretar, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la decodificación y es fundamental dentro de una lectura. Ahora, ¿qué es leer? Leer es imaginar, reflexionar y comprender sobre lo que nos están manifestando dentro del texto y establecer relaciones para comparar, es decir, producir un significado, una finalidad. ¿Ya? ¿Quiénes participan del proceso de la lectura? ¿Ya? Por ejemplo, el autor. El autor forma el proceso de la lectura. ¿Por qué? Porque es quien produce a través del lenguaje un texto portador de qué? De significado y con intención comunicativa. ¿Qué quiere decir? Que el autor del libro que tú vayas a leer va a tener una intención, un fundamento, un objetivo. ¿Ya? Ahora, el texto, que es la unidad fundamental de comunicación verbal humana, que va a poseer estructura sintáctica y estructura semántica, ¿no? Donde va a haber recursos cohesivos que le dan unidad, ¿ya? Ahora, y el lector es quien construye significado a partir del texto, ¿no? Construye su objetivo. ¿Qué factores intervienen? Físicos, fisiológicos, socioeconómicos, psicológicos y cognitivos, ¿no? Dentro del proceso de la lectura, ¿no? Ahora, dentro de ello va a haber una competencia semiótica, ¿no? Una habilidad para dominar los signos propios del intercambio comunicativo. Palabras o grupo de palabras. Competencia interpretativa, capacidad para inferir información. Competencia enciclopédica, nivel de conocimiento cultural y social que sirve de apoyo a la lectura. Competencia textual, ¿no? Capacidad de reconocer la coherencia y cohesión de un texto durante el proceso de lectura. Y competencia estratégica, que va a ser la habilidad para manejar estrategias, ¿no? Específicas en el proceso de comprensión. ¿Ya? ¿Qué factores determinan la comprensión de un texto? Van a estar relacionados con el emisor en el manejo adecuado, ¿sí? Del código, ¿qué quiere decir? El manejo adecuado del idioma, conocimiento sobre el contenido y circunstancias en que se produce un texto, ¿no? Relaciones con el receptor, manejo del código, también debe de manejar el idioma, esquemas cognitivos y circunstancias de lectura. Y relaciones con el mensaje, ¿no? Tamaño y nitidez de la letra, coherencia, la intención comunicativa y contenido motivador. Ahora, ¿cuál es la estructura de un texto? La estructura de un texto va a estar compuesto por una organización, forma y contenido, ¿no? Donde la forma va a ser la distribución de párrafos, el contenido la exposición del tema, ¿no? El forma en la distribución de párrafos, vamos a tener párrafo 1, 2 y 3, donde se van a encontrar las ideas centrales. Mejor dicho, en cada párrafo debe de estar la idea principal. Dentro del contenido, la exposición del contenido, vamos a tener la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿no? Mejor dicho, la estructura. Y la idea central del texto, que va a estar basada en el tema, ¿no? Y el título, ¿ya? ¿Dónde se encuentra la idea central del texto? En el tema general y en el título del libro, ¿ya? Del texto que tú estás leyendo. Ahora, ¿cómo es la organización del texto? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este pequeño párrafo? Yo, Miss, Ya, a ver, Cecilia. es posible observar que un texto está organizado en párrafos y cada uno de ellos es portador de una idea, que proporciona un nuevo aspecto a las ideas centrales del escrito como totalidad. A partir de la idea central se puede determinar el tema del texto, de qué se trata y es posible título para él. Y un posible título para él. Muy bien. ¿Qué nos dice entonces? Que a raíz de
en la idea central, que yo determine la idea central de mi texto, yo puedo determinar ¿qué cosa? El título. El título. El título de mi texto. ¿Por qué? Texto. Porque el título nos manifiesta la idea central. ¿Ya? ¿De qué se va La a idea. tratar? ¿No? Exacto. ¿De qué se va a tratar? Seña, ponte tu apellido, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Muy bien. Entonces, esa es la primera organización de mi texto. ¿Ya? Luego, cada párrafo dice presenta una idea principal, lo que les decía hace un momento, ¿no? Cada párrafo va a tener su idea principal. ¿Ya? ¿Qué es la idea principal? La información fundamental que va a estar carente de detalles, ¿no? No va a ser muy, se podría decir, muy profundo. Va a especificarse. Ahora, esta idea puede ser o no complementaria con las ideas secundarias. No necesariamente se debe de complementar, cuya función va a ser aportar información anexa al tema que se está desarrollando. ¿Ya? Una idea particular. Ahora, etapas para yo comprender. Primero debo de hacer un análisis. Separación o división del texto, ¿no? En partes, es decir, el estudio del significado de cada párrafo, individualmente y en relación con el texto en su totalidad. Para luego tener un síntesis, ¿no? La reconstrucción del texto en sus aspectos fundamentales y determinación de la idea central. ¿Requiere qué cosa? Verificar la coherencia del texto y determinar el contenido fundamental. Existen varios procedimientos, ¿no? Para determinar el tema y la idea principal del texto. Y luego la titulación, ¿no? Que va a implicar reconocer qué es lo planteado fundamentalmente, ¿no? Es decir, el tema más lo dicho sobre ese tema. ¿Cómo determino la idea central del texto? A ver, ¿alguna vez han determinado la idea central de un texto o no? Perdón, Miss, no lo escuché. ¿Alguna vez han determinado la idea central de un texto? Les decía. No, Miss. A ver, No, Miss. a ver, vamos a ver, ¿cómo yo debo de determinar? Para yo determinar la idea central del texto, debo de preguntar, ¿de qué nos habla el texto? ¿De qué nos estará hablando? ¿O a qué nos estaremos refiriendo? Vamos a ver un ejemplo. A ver. ¿Quién me ayuda? Yo, Miss. Ya, a ver, Lucero. La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería mi respuesta? Perdón, Miss. A ver, en base a lo que ha leído su compañera, yo me hago la pregunta, ¿de qué trata el texto? Habla que la cartografía se dedica a ver lo que es mapas. Ya, pero esa será mi respuesta. A ver, dice, la cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas, De ¿cierto? cómo se mueve, de cómo va con el tiempo moviéndose la Tierra, a eso. Ya, están bien tus ideas, pero al momento de yo responder, normalmente la idea principal van a estar definidas por una o dos palabras nada más. Entonces, ¿de qué nos habla el texto? De la cartografía. De la cartografía, ¿ya? Concepto de cartografía. Nos está definiendo qué es la cartografía. ¿Qué sería mi tema? Mientras que mi idea principal, ¿sí?
Ahora dice, para reconocer la idea principal es útil la pregunta, ¿qué se dice respecto del tema? Entonces, yo, para determinar el tema central, me hago la pregunta de qué nos habla el texto. Frecuentemente va a estar determinado por una o dos palabras. Entonces, ¿de qué nos habla este texto? De la La cartografía. elaboración de mapas. Ya, muy bien. Entonces, ahora, para yo reconocer la idea principal, me hago la pregunta, ¿qué se dice respecto al tema? Entonces, ¿qué se dice sobre la cartografía en ese texto? Es la ciencia que contiene por objetivo la representación a una escala determinada, Miss. Ya, a ver, vamos a ver. Puede ser. Excelente. Entonces, la cartografía que nos dice que es la ciencia que representa la Tierra a través Ese de... que está ahí es mío. ¿Ya? Entonces, yo hago un resumen general de todo el texto. ¿Ya? Recuerden ello. Entonces, eso sería mi idea principal. La cartografía es la ciencia que representa la Tierra a través de mapas. Entonces, para yo determinar la idea principal, ¿qué debo de determinar primero? El título, Miss. ¿El título o el tema? El tema. El tema. El tema. El tema. ¿Ya? Ahora, para ello también recordemos que la idea principal, ¿dónde se encuentra? En cada párrafo del texto. Texto. ¿Ya? Párrafo. ¿Qué es el párrafo? Es la unidad del texto que va a estar marcada por un punto A, parte. ¿Ya? También que va a haber una extensión variable, una o más oraciones. Se va a desarrollar una idea principal, aunque a veces más de una idea principal. Y la idea principal es global, es abarcadora, que quiere girar en torno a todo el texto. ¿Ya? Suele encontrarse explicitada a través de palabras clave o de una oración, ¿no? Entonces vamos a determinar. Pero para poder determinar ello, vamos a ver un pequeño video a modo de resumen de lo que acabamos de manifestar. ¿Bien? Hola, hoy aprenderemos a identificar la idea principal y las ideas secundarias en un texto. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es aquella que expresa lo que el autor quiere transmitir en el texto. Afirma lo más importante y presente. ¿Qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Veamos el siguiente organizador. Tenemos al centro la idea principal y alrededor las ideas secundarias. Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal del texto. ¿Y cómo identificar la idea principal de un texto? Primero, lee el texto atentamente. 2. Responde. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Qué se dice sobre él o sobre eso? ¿Cómo identificar las ideas secundarias? ¿Qué ideas ejemplifican, explican, detallan o comentan la idea principal? Identifícalas. Practiquemos. Leamos atentamente el siguiente texto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Las señales vocales pueden ser tonos puros, los cuales incluyen silbidos, chirridos, gritos o sonidos pulsados. También se comunican mediante golpes de cola en la superficie del agua y los golpes de aleta, tanto en la superficie del agua como también en su propio cuerpo. Para encontrar la idea principal nos preguntamos, ¿de quién habla el texto? ¿Qué se dice sobre el delfín? Ajá, ya lo tenemos. Se dice que el delfín posee distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, esa es la idea principal. Ahora encontramos las ideas secundarias del texto. ¿Qué ideas explican la idea principal? Exacto. Los delfines se comunican mediante señales vocales como silbidos, gritos, chirridos, etc. Los delfines se comunican mediante golpes de cola en el agua y golpes de aleta. Muy buen trabajo. Ahora a seguir practicando.
Claro. Muy bien. Pues en base al video vamos a ver cómo determinar la idea principal de un párrafo. A ver, veamos. Primero, la idea principal de un párrafo se va a reconocer, ya sabemos, mediante una pregunta. ¿Cierto? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué se dice respecto del tema en este párrafo? ¿No? ¿Qué se dice del tema? Porque saben muy bien que para determinar la idea principal, lo primero que debo de hacer es determinar el tema. Se expresa generalmente a través de una oración principal. Esta oración puede ubicarse al comienzo, al medio o al final de cada párrafo. No está determinado en específico. ¿Ya? Por ejemplo, al comienzo. No cabe duda de que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas en el siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación e impactado en la sociedad científica, no solo en este aspecto, sino en el ético. Tema, la ingeniería genética. ¿De qué nos habla el texto? De la ingeniería genética. ¿Qué nos dice de la ingeniería genética en este párrafo? Que es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Eso es cuando está al inicio. Al centro, de la misma forma. Y al fin, nada. ¿Varía? Sí, pero la idea principal sigue siendo la misma. ¿Me dejo entender? Chicas, ¿sí? Muy bien. Ahora, entonces, vamos a hacer esta actividad en base a lo que les he manifestado. Vamos a determinar el tema y la idea principal de mi texto. ¿Ya? A ver, a trabajar 2 minutos, yo creo que más que suficiente para este pequeño pago.
A ver, determinamos. Dice, el Renacimiento es ante todo una edad descubridora. En ella el hombre aparece dotado de un ánimo juvenil que lo impulsa a realizar nuevas experiencias, a buscar la novedad, a explorar por todos los rumbos. ¿De qué nos habla el texto? Que quiere descubrir, de un hombre que quiere descubrir. A ver, levantamos la mano. A ver, ¿qué hará? Del Renacimiento, Miss. Del Renacimiento, ¿cierto? Ese es mi tema. A ver. Ahora, ¿y qué se dice del Renacimiento en este párrafo? Es ante todo una edad descubridora, Miss. Es ante todo una edad descubridora. A ver, vamos a ver. Una edad descubridora. Esa sería mi idea principal de este párrafo. Ahora, si yo digo, este es el teatro que hizo Ionesco, un teatro que desenmascaró la pobreza y decadencia de las vidas humanas. El teatro del absurdo que en síntesis pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿De qué nos habla el texto? De un teatro, Miss. Del teatro Ionesco. Entonces, ¿qué se dice el teatro Ionesco? Que el teatro del absurdo pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. Entonces, esa es la forma de determinar la idea principal dentro de cada párrafo. ¿Y chicas? ¿Me dejé entender? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, Miss, todo está claro. A ver, Lucero y Acuandrada, ¿no? Kiara Vargas Cotrina es tu apellido, ¿verdad? Sí, Miss. Vargas Cotrina Kiara. Muy bien, ¿dudas, consultas hasta aquí? No, Miss, todo claro. Muy bien, chicas, espero sinceramente que me hayan podido comprender este tema y puedan determinar de manera práctica la idea central de su módulo, ¿sí? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho.